Este episodio no debe considerarse como un asesoramiento legal de ningún tipo en relación a lo que está ocurriendo en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos. Eso como un disclosure antes de comenzar este episodio. Yo no soy abogado. Si tú quieres buscar un abogado, mejor recurre a ellos para el tema de la asesoría legal y consultar con ellos si es que necesitas algún tipo de consejo. Si te dedicas al marketing, seguramente ya estás familiarizado que el día 25 de mayo comenzó en Europa, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos y vamos a ver cómo va a repercutir o repercutirá notablemente en los profesionales de marketing y cómo estos abordan su negocio tanto para con las pequeñas y medianas empresas. El día de hoy tendremos como invitados para esta mesa redonda a Laura Martínez Molera, Senior Marketing Manager de HubSpot para Iberoamérica, y Javier Archeni, asesor de marketing para pequeños y medianos negocios y también podcaster del podcast República Web, para conversar acerca de cómo afectará este nuevo reglamento y cómo está afectando este nuevo Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD, en España y en Europa. Y bueno, como lo mencioné en la introducción, el día de hoy tenemos en mis podcasts and business a dos queridos amigos como es Laura Martínez Molera de HubSpot y Javier Archeni, que desde Valencia, España también nos acompaña para el día de hoy. Y nada, darles la bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar aquí. No, genial. Javier, ¿cómo te va? Hola Juan Carlos, pues muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa. No, genial, gracias a ustedes por unirse. La verdad que yo desde Estados Unidos y Laura también, pero Laura también tiene el manejo de España y acerca del content marketing, y tú, Javier, que vives ahí. Los dos al mismo tiempo publicaron, Laura, un artículo muy bueno en HubSpot y tú un podcast, un episodio en tu podcast, Javier, muy bueno acerca de este tema del RGPD, que significa exactamente el Reglamento General de Protección de Datos. Y nada, vamos a comenzar con este podcast para que nuestros amigos de Podcast and Business alrededor de habla hispana y sobre todo en España nos entiendan un poco más el tema. Definamos primero qué es RGDP y a raíz de por qué se aplicó esto, mi querida Laura, cuéntanos. Perfecto, pues mira, el RGPD, como tú dices, es el Reglamento General de Protección de Datos y es esta nueva normativa de la Unión Europea que sustituye la antigua Directiva de Protección de Datos, que creo que la teníamos de aproximadamente el 1995, que era justamente la normativa para la protección de datos del usuario, de datos personales. Lo que está haciendo esta nueva normativa es aumentar las obligaciones de cara a las organizaciones, a las empresas, que recopilan o procesan todos los datos de carácter personal de las personas. ¿Cuándo entró en vigor? Pues entró en vigor ya en mayo, el 25 de mayo pasado de este año. Y un poco por qué es lo que hace, ¿no? Es que lo que quiere la Unión Europea es reforzar los derechos de los interesados, de la audiencia, de los consumidores, para mejorar una transparencia de las empresas y hacer así o conseguir un propósito pues más adecuado, que las empresas realmente den la información que estos usuarios han realmente seleccionado. Creo que también es interesante mencionar el alcance, y es que implica esta nueva normativa aplica a cualquier empresa que o bien comercialice sus productos en la Unión Europea o bien monitorice el comportamiento de ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, dicho de otra manera, que no hace falta que tu empresa tenga sede en Europa, pero solo en el momento que estamos recopilando o procesando datos de gente de la Unión Europea, de ciudadanos, pues ya nos obliga a respetar este RGPD. Qué interesante, o sea, ya la interacción per se te obliga, entre comillas, como para respetar este nuevo reglamento. Muy interesante. Con lo que mencionas, Laura, el tema de la claridad, sencillez y sobre todo de la información que se recopila a los interesados en obtener cualquier tipo de información. Ahora, Javier, ¿cómo crees tú que va a afectar o está afectando ya al marketing online en Europa? Sobre todo en España, vamos a ver que ustedes dos son españoles. ¿Cómo está afectando esto? Yo lo veo de Estados Unidos, entonces como que me confunde un poco. Entonces, ¿cómo crees que va a afectar? Hombre, aquí hay reacciones hay dos tipos de reacciones. La primera es una reacción sana,
hacia este reglamento porque implica que el usuario de Internet tiene más derechos, o por lo menos son derechos más claros, y que el objetivo, sobre todo de la ley, es que esos derechos estén mejor especificados, ¿no? Yeah. Y por otra parte, el profesional del marketing se enfrenta a un cambio de paradigma, ¿no? Se encuentran que hasta la fecha ese modelo que tenemos de Internet basado en la publicidad, fundamentalmente, cambia, ¿no? Es el hecho de que tú puedas coger diferentes fuentes de datos, o te has acostumbrado a una mecánica en la publicidad o, por ejemplo, a la hora de captar información de diferentes fuentes, en la que el usuario tampoco tenía la percepción de que sus datos eran utilizados de una forma o de otra, ¿no? Hay que pensar que Internet, o por lo menos el modelo de Internet que ahora mismo trabajamos, es un modelo basado fundamentalmente en servicios freemium, ¿no? Servicios gratuitos, y que tienen el componente de la publicidad como es donde entra el dinero, ¿no? En pocas palabras. Claro. Entonces, cambia mucho lo que es o debería cambiar, que es el paradigma ese del marketing online o del marketing en Internet, porque el usuario ahora tiene unos derechos muy fuertes y hay que cambiar el mindset, ¿no? La forma de pensar con respecto al marketing y a los usuarios, ¿no? Hay que ser muy respetuosos con los usuarios y hacerlo sobre todo por convicción, ¿no? Claro. Es una de las cosas que yo también detecto, es que todo esto del nuevo reglamento se le está metiendo a la gente demasiado miedo, ¿no? A las empresas fundamentalmente se les dirige pues un mensaje de fuertes multas, ¿no? De que esto hay que hacerlo a las bravas, claro. Y por tanto no se hace con la convicción de que el nuevo reglamento, de hecho hay una cosa que está muy bien indicada en el reglamento, que es cómo tiene que ser por diseño, ¿no? Como que la privacidad tiene que venir por diseño desde el inicio a la hora de trabajar en el software, ¿no? O a trabajar lo que son las actividades. Pero eso se ha metido en miedo en el cuerpo de la gente, y yo lo que veo es que el mensaje es: cuidado con lo que hace usted con los datos de los clientes o los usuarios, porque estoy aquí detrás y le puedo dar con el mazo en forma de multa, ¿no? Y no tanto para que las empresas se adapten de verdad a una forma de trabajar que, a pesar de que la publicidad sigue siendo el modelo más importante a la hora de trabajar en Internet, pues por lo menos se respete lo que los usuarios quieren que se haga con sus datos, ¿no? Eso es muy interesante, porque ya de por sí, esto me lleva a lo que acabas de mencionar tú de las empresas, y todo esto me parece genial. Y aparte que la palabra jurídico y ya comienza, o reglamento, ya comienza como a entrar miedo, como bien dices. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. Laura, las grandes corporaciones, por ejemplo, ¿cómo crees tú que trabajas también en una gran corporación como es HubSpot, están reaccionando a este nuevo reglamento? En tu opinión, lo que tú puedes ver de repente en HubSpot, tanto en inglés como en español, ¿cómo lo has podido observar? Sí, seguro, mira, voy a empezar con una frase que seguro que muchos de vosotros ya habéis recibido millones de emails diciendo, de empresas diciendo que están adaptando, actualizando sus normativas, ¿no? Todo esto es por el RGPD. O sea, lo que estamos viendo es que las empresas en general lo están adaptando. Y también podemos ver que las empresas lo están adaptando de forma global, no solo para los usuarios de la Unión Europea, sino de forma global. Que esto implica que hay muchísimos cambios en muchos procedimientos internos dentro de la empresa. Correcto. Porque digamos que la normativa a priori pues parece bastante simple y bastante obvia, ¿no? Que cualquier empresa la querría hacer, pero en verdad cuando miras los detalles y qué es lo que tienes que hacer como empresa, hay bastantes procedimientos y depende de muchos departamentos, como operaciones, legal, pues el producto, marketing y ventas, muchos departamentos. Pero estamos viendo que sí, que las empresas cada vez más pues lo están haciendo, y de hecho la mayoría ya han empezado a aplicar todas estas partes de la normativa. Y como bien Javier decía, es que el problema es que si no, se exponen a una multa creo que es hasta 20 millones de euros o el 4% de sus ingresos, el que sea mayor. Es decir, es una multa bastante importante. Lo que estamos viendo es que tanto las grandes corporaciones como las pymes están adaptando esta normativa. Y desde HubSpot lo que nos gusta a nosotros decirles a todas las empresas que o bien utilizan HubSpot o no, pero lo que vemos es que se tiene que coger el RGPD, como una oportunidad para tu empresa, para hacer un marketing y una comunicación con tu audiencia
de una forma más inbound, de una forma más relevante. Exacto. Es decir, cogerlo como una oportunidad, no como un reto o como un problema. Es verdad que trae mucho trabajo interno y tenemos que cambiar muchos procedimientos, pero al final lo que queremos hacer es un marketing, y bueno, yo hablo de marketing porque trabajo en el departamento de marketing, ¿no? Pero queremos hacer un marketing un poco más interesante, creativo, y tenemos que pensar cuál es la nueva manera de hacer este marketing para que realmente la gente nos continúe consumiendo. Claro, y lo más importante es el tema de la transparencia, como tú mencionas, hacer que el marketing sea un marketing, entre comillas, un poco más sano, porque ahora todo el mundo pues hacía lo que quería y no había realmente algo que encajaba. Ahora, esa es una perspectiva. Javier, tú que trabajas con pequeños negocios, por ejemplo, Laura mencionaba el tema de las grandes empresas que de repente si no aplican bien o hacen algo que no está de acuerdo van a recibir una multa pues muy grande, cosa que de repente el pequeño empresario que tiene un manejo de redes sociales óptimo, etcétera, o que tiene de repente usa un CRM como el HubSpot, que es gratuito, por cierto. Entonces, ahora, hablemos un poco de los pequeños negocios, de aquellos que tú manejas, aquellos freelancers, por ejemplo. ¿Cómo ellos deberían aplicar el reglamento? ¿Cuál es la mejor manera, en tu opinión? Pues mira, lo ha explicado muy bien Laura, la parte esa de que todo el mundo está obligado al cumplimiento del nuevo reglamento, ¿no? Y eso incluye a los pequeños negocios y también, por supuesto, a cualquier autónomo o freelance, cualquier persona que tenga acceso a datos personales, ¿no? Hay una parte, vuelvo a insistir, una parte buena, como mencionabas, en la parte de vamos a hacer algo más creativo, ¿no? Vamos a hacer algo que tenga al consumidor por delante, ¿no? Que le interese de verdad a tu cliente y no tanto ese spam, ¿no? Claro. Esa facilidad que tienen estas herramientas digitales de llegar al consumidor, pero al mismo tiempo de llegar de una forma abrupta, ¿no? Demasiado inconexa con sus necesidades. Claro. A partir de ahí, sí que no niego que ha habido cierto caos en la adaptación al nuevo reglamento, y de hecho el otro día comentaba un consultor que parecía que el 25 de mayo no era la fecha límite, sino que empezaba realmente la adaptación al nuevo reglamento, ¿no? Claro. Eso da cuenta de cómo el nivel al cual las empresas pequeñas o freelance se han adaptado a este nuevo reglamento, ¿no? O sea, no ha habido hasta la última semana, de hecho era parte ya cómico como las empresas el último día, incluso a partir del 25 de mayo todavía seguían mandando correos. Increíble. Y fundamentalmente el email por conseguir el consentimiento de los usuarios, ¿no? Wow. Entonces aquí yo creo que la reacción de los pequeños negocios, para responder a la pregunta, es, pues, sobre todo es indiferencia. Y te lo digo por la experiencia de trabajar con pequeños negocios que ya venían, y no hay que olvidarlo, que en España ya teníamos una ley que ahora está en transición para adaptarse a este nuevo reglamento de protección de datos bastante fuerte, cuidado. O sea, España no es un país que tenga esto de la protección de datos, lo tenga como algo bueno, que está ahí, sino que hay unas leyes muy, muy fuertes y ya ha habido muchas sanciones con respecto al tema de datos. Lo que pasa que la realidad de la empresa española, y supongo que la mayoría de las empresas europeas o americanas, es que ya cuesta bastante mantener una empresa a flote, claro, como para encima mantener una burocracia que en muchos casos, y lo digo con total convencimiento, muchas empresas la encuentran como eso, como burocracia, como algo que viene desde Bruselas, algo impuesto a ponerle palos a las ruedas fundamentalmente a pequeños empresarios o emprendedores. Yo entiendo que desde el punto de vista de lo que es el fundamento de la ley es bueno, ¿no? O sea, como comentaba al principio, pero eso explícaselo a la gente que no está metida en esto de Internet o no está metida en el ámbito tecnológico o de marketing, ¿no? Les resulta una dificultad más. Claro. Y ahora mismo yo creo que esto lo he hablado con gente que se dedica al mundo de protección de datos y francamente ha sido algo de última hora, rápidamente haciendo los últimos cambios, adaptando lo que ya teníamos con las nuevas cláusulas, un poco copiar y pegar, ¿eh? O sea, básicamente ha sido lo que en muchas pequeñas empresas se ha limitado. Entre otras cosas, también es verdad, Juan Carlos, que esto pasa porque muchas empresas tampoco hay que pensar que no tienen unos fundamentos digitales muy profundos, ¿no? Hay que pensar que muchas empresas que trabajan fundamentalmente el aspecto de la calle, ¿no? El tema digital es simplemente una parte muy pequeña de su negocio. Correcto. Entonces tampoco van a dedicar mucho tiempo y muchos recursos a adaptarse al 100%, aunque, como bien comentaba Laura, están perfectamente obligados, cuidado con eso. Ese es el tema, y eso es lo que justo Laura en el artículo que ella publicó, muy muy bueno acerca de este tema, que hay consecuencias y oportunidades. Y Laura escribió que el 36% de los profesionales del marketing son conscientes del RGPD, mientras que el 15% de las empresas no han tomado medidas al respecto y corren riesgo de incumplimiento. Laura, te pregunto, ¿qué hacer con esto?
¿Qué va a pasar? Bueno, yo espero que este número ya haya disminuido, ¿no? Y que más empresas ahora ya lo estén cumpliendo, ojalá. Sí. Primero de todo, recomendar a todas las empresas eso, que lo vean como una oportunidad y, como bien Javier está mencionando, hacer un marketing y en general una comunicación con nuestra audiencia pues diferente, más interesante para ellos. Y, por ejemplo, esto lo que significa es realmente darles información que ellos nos han pedido, ¿no? Yeah. Tenemos que ganarnos, como si dijéramos otra vez, el derecho a poder comunicarnos con esta audiencia. Es decir, tenemos que cambiar un poco la estrategia que estamos haciendo hasta ahora. Pero esta estrategia, como si la vamos a cambiar, al final va a beneficiar a todas las partes, tanto a la audiencia como a la empresa, porque al final tendrás una audiencia, como bien comentamos, ¿no? Es una transparencia. Vamos a tener que la audiencia sabe exactamente, tiene esta transparencia de qué es lo que nosotros les vamos a mandar. Pues si le mandamos email, les vamos a mandar emails de un tipo específico, ¿no? Correcto. Así pues, tienen que adaptar toda la plataforma, los productos, los servicios para conseguir, bueno, aplicar esta normativa. Además, nosotros también queremos decir que, sobre todo para las medianas empresas o para las empresas que puedan utilizar HubSpot, que les pueda servir, nosotros estamos haciendo internamente muchos cambios también para que para nuestros clientes sea fácil poder aplicar esta normativa. Es decir, que va a haber, pues no sé, nuevas propiedades, nuevas maneras para que todos nuestros clientes también puedan aplicar el RGPD y no se queden aparte. También, finalmente, mencionar otra vez, recordar que al final tienen multas, es decir, que si acaban no aplicando, no haciendo estos cambios y, por ejemplo, la audiencia no es capaz de eliminar pues su contacto de su base de datos, para poner un ejemplo, pues pueden llegar a plantearse una multa bastante alta y que, sobre todo, pues para las medianas y pequeñas empresas, bueno, y para las corporaciones grandes también, puede llegar a ser muy alta y les puede ser un choque, ¿no? Digamos, para las empresas. Claro. Así que yo recomiendo empezar ya, pensar exactamente en qué áreas tienen que cambiar la estrategia de su empresa, que principalmente seguramente sean marketing, ventas, servicios, y empezar a hacer todos estos cambios. Que estos cambios quizá al principio van a ser un poco costosos, porque eso hay necesidad de trabajar con varios departamentos, hacer varios cambios internos de los que normalmente pues estamos acostumbrados a hacer las cosas diferentes, pero va a ser beneficioso para todas las partes, porque todo el mundo va a poder estar alineado. Claro, y además de eso que, por ejemplo, si son multados, eso también afectará en la medida que sea a la reputación de la empresa o a la reputación del consultor, etcétera. Javier, antes de terminar, ¿cuál sería un consejo que tú le darías por ejemplo, a un pequeño negocio, a un freelancer que nos está escuchando ahorita? Laura nos acaba de dar su punto de vista, de repente, desde el punto de vista corporación o para algunas medianas o grandes empresas. Desde el punto de vista de freelancer, ¿qué sería tu consejo? Como con otras cosas, buscarse un buen partner, ¿no? Buscarse ayuda profesional que le guíe de la manera correcta en todo este batiburrillo de medidas, ¿no? Porque, como bien indicaba Laura, el reglamento a nivel técnico tampoco es fácil de implantar, cuidado, ¿eh? Y esa es una cuestión que también planea sobre los fundamentos, o que ha motivado, mejor dicho, esta nueva ley. Y no hay que olvidarlo, que esta nueva ley va muy encaminada a los grandes de Internet, ¿eh? Claro. Sí que es verdad que el marketing, entre comillas, que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Con todo esto, es invitar a todo el mundo a una filosofía de privacidad, que está muy bien, claro. Pero lo que también está detrás del guión es un choque económico entre lo que es ese Internet pujante, dominante de Norteamérica con el respecto al de la Unión Europea o los países europeos. Porque es tan abrumadora la diferencia entre los negocios en Norteamérica a los de Europa, que es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Cómo la vieja Europa se ancla en burocracia y Norteamérica y otras partes del mundo están compitiendo de una manera despiadada. Y vamos, yo eso lo veo con claridad, ¿no? A partir de ahí yo digo que buscarse un buen partner, porque en última instancia, en muchas de estas cosas que se piden con el nuevo reglamento, básicamente fundamentalmente son terreno de programadores, de gente dedicada al software, ¿no? Pensemos cuando alguien tiene que hacer cualquier cambio en una base de datos o en un programa, pues implica esos procedimientos meterlos en software, ¿no? Pensemos cuando alguien quiere darse de baja,
o que sus datos sean trasladados, todo eso tiene que empaquetarse y hacerlo por alguien experto. No puede hacerlo el empresario por muy buena voluntad que tenga. Si ese empresario no tiene un software adecuado, no tiene un partner tecnológico adecuado, pues le puede poner muy buena voluntad, pero desde luego que no le va a ser imposible cumplir con todo eso, ¿no? Más allá de que contrate pues la típica agencia, que las hay, de protección de datos, ¿no? Estas empresas que se dedican a montarte todo lo que es la parte de cómo gestionar tus datos, pero ya digo que sin una capa tecnológica todo eso se queda a mitad, ¿eh? Yo eso lo tengo por la experiencia que estoy teniendo con pequeños negocios que ya manejan software propietario o software de terceros. Todo eso o lo tienen bien gestionado o se lo hacen, o ya me explicarás tú cómo un pequeño negocio de 30 o 25 personas puede gestionar eso. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? O sea, la recomendación es búsquese un buen partner y que la capa tecnológica la tengan lo mejor posible. Qué interesante ese tip. Sí, porque muchas empresas hasta ahora ni siquiera buscan apoyo tecnológico. Ellos creen que lo que están haciendo está bien, pero después las consecuencias son... Laura, antes de terminar, en la página web de HubSpot en español y en inglés está disponible información, ¿verdad? Para la gente que quiera aprender sobre todo un poco más de esto del RGPD, ¿verdad? Sí, claro, tenemos explicado un poco cómo funciona y nuestra versión también de cómo lo estamos aplicando nosotros con pequeños ejercicios también para que la gente pueda ver cómo qué es realmente lo que tienen que hacer, qué se está haciendo, qué no, cuando entra un vigor, y también aplicado a nuestra plataforma cuando lo vamos a tener disponible. Qué interesante. Así. Javier, también alguna información donde puedan encontrar en tu página web de repente acerca de esto, de repente los negocios que están en Valencia. Bueno, yo creo que aquí en España tenemos una fuente bastante amplia de información en la Agencia Española de Protección de Datos, que ha publicado diferentes guías muy buenas, muy concisas con respecto al tema de del nuevo reglamento, ¿no? De cómo, la información está ahí, lo único que mucha gente no se ha tomado la molestia de visitarla, ¿no? Claro. Y como comentaba antes, pues seguramente es una información que procesa mejor un profesional o jurídico o tecnológico. En principio yo creo que como la información está ahí, es cuestión de tomarse la molestia de querer hacerlo, ¿no? Exacto, eso es lo más importante. Bueno, mis queridos amigos, yo les quería agradecer a ambos. Yo estoy seguro que con este podcast la gente, los oyentes en España van a entender un poco más cómo es esta perspectiva. De repente no tomaban acción por miedo, por desconocimiento también. Ese es un tema que hay que trabajar mucho en el tema de la educación, y para que ellos conozcan qué cosa es y cómo hacer. Muchos de ellos están de repente en el limbo y no saben qué hacer y tienen miedo por el tema de, entre comillas, jurídico. Sí, ahí, Juan Carlos, si me permites, creo que la palabra que acabas de nombrar tú, educación, es fundamental, ¿eh? O sea, creo que como comentaba en una de las preguntas, quizás la sensación de la gente es, bueno, esto hay que hacerlo porque me lo dicen que hay que hacerlo, pero yo no me lo creo, ¿eh? O sea, a mí todo esto de la privacidad, el ejemplo lo tenemos, no bien al caso, pero lo tenemos también con las redes sociales, ¿no? Como los escándalos en las diferentes, en Facebook fundamentalmente, han causado bastante apatía, ¿eh? O sea, la gente no quiere, se preocupa, pero al mismo tiempo no lo ve como algo prioritario, ¿no? Y todo esto también debería ser el pilar del nuevo reglamento. ¿Cómo hago que esto de verdad repercuta en empresas y en consumidores? Porque si no, se va a convertir en otra ley más, en otra losa más que tienen los empresarios para salir adelante, ¿no? En sus negocios. O sea, que la palabra clave en ese aspecto yo creo que es educación, ¿no? Cómo haces pedagogía de todo este mundo de la privacidad y de la seguridad que van enlazados, y que no se convierta en una obligación más que cumplir. Exacto. Javier, muchas gracias. Laura, no sé si tienes palabras finales antes de terminar el podcast. Sí, claro, como decía también Javier, es verdad que da miedo, ¿no? Y la gente pues quizá no entiende exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, solo entender, yo creo que es importante dar este mensaje, que en verdad es una oportunidad para hacer mejor nuestros servicios, nuestra comunicación con la audiencia, tener una relación más transparente, que la audiencia realmente sepa qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a consumir en general de las empresas, y que al principio sí importa, es un cambio grande para las empresas, pero al final, a la larga, lo que va a hacer es beneficiar a las dos partes. Así que aconsejo a todo el mundo, en verdad nosotros le decimos que es ser todavía un poquito más inbound, ¿no? Para ser más transparentes y estar alineados con nuestra audiencia. Así que propongo a todo el mundo, todas las empresas, ser un poquito más inbound con esta nueva normativa de RGPD.
Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti. Gracias, Javier. Gracias, Laura. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.